Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión sobre el conflicto armado en Colombia. Hoy, desde la Universidad Iberoamericana, las estudiantes Luzmeri Perea Mosquera y María Alejandra Narváez hemos organizado una reflexión titulada Colombia entre el conflicto armado y la paz. El conflicto armado colombiano, a lo largo de más de 6 décadas, el país ha enfrentado una confrontación interna que ha involucrado guerrillas, paramilitares, fuerzas del Estado y otros actores armados, dejando millones de víctimas y heridas sociales profundas. Ok, para comprender sus raíces es necesario mirar más allá de los combates y adentrarnos en las causas estructurales, como lo es la desigualdad en la distribución de la tierra, la exclusión social, el narcotráfico y la debilidad institucional. En este contexto citamos a Jaffe 2011, quien menciona que estas condiciones crearon un terreno fértil para la insurgencia armada y el descontento social. En este análisis explicaremos las causas del conflicto armado en Colombia. Analizaremos el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y reflexionaremos sobre sus impactos, sus logros y retos actuales. Acompáñennos en este recorrido por la historia reciente de Colombia y su búsqueda por la paz. Muy bien, entonces daremos inicio con las causas del conflicto armado. Pues bien, el conflicto armado en Colombia no tiene una sola causa, sino que son varias y están conectadas entre sí. Una de las principales tiene que ver con la tierra, pues durante mucho tiempo las tierras estuvieron concentradas en manos de unos pocos, lo que generó muchas injusticias y problemas para los campesinos. Esta situación provocó inconformidad y luchas en el campo y fue una de las razones por las que surgieron los grupos guerrilleros como las FARC en los años 60, que bien estos tomaron las armas con el argumento de defender los intereses del campesinado y buscar una reforma agraria. A esto se suma la debilidad del Estado para garantizar servicios básicos y justicia en las zonas rurales. En su lugar, grupos armados ilegales asumieron funciones de control social y económicas, como lo explica Jaffer 2011, generando un ciclo de violencia que afectó específicamente a las poblaciones más vulnerables, como son las poblaciones afros, indígenas, que habitan en las zonas rurales más profundas de Colombia. Actualmente, si tú tienes una pequeña discusión con un vecino, los grupos ilegales te castigan colocándote una sanción económica donde tienes que pagar, hayas sido tú o no quien inició la discusión, te toca pagar por tener esa discusión con tu vecino. Ya las juntas de acción comunal y los consejos comunitarios no tienen voz ni voto en las localidades, porque así traten de mantener una figura de ser autoridad, no sobresalen con esa figura porque son los grupos armados de la ley los que tienen más voz. En los años 80 y 90, el narcotráfico profundizó la guerra, financiando tanto a guerrillas como a paramilitares. Permitió la expansión del conflicto y aumentó su crueldad. La corrupción y la impunidad fueron también factores institucionales que perpetuaron la violencia. Esto según Ruiz Díaz 2015. El acuerdo de paz fue firmado en el 2016 tras varios intentos fallidos de diálogo
En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este acuerdo incluye 6 puntos. Primero, la reforma rural integral. Segundo, la participación política. Tercero, el fin del conflicto. Cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, la reparación de las víctimas y por último, los mecanismos de la implementación. Según González, 2017, el acuerdo marca un hito histórico por su enfoque en los derechos humanos y la justicia transicional. No obstante, el acuerdo ha enfrentado numerosos retos. Entre ellos tenemos los asesinatos de los líderes sociales, quienes visibilizan las problemáticas de las comunidades. Además tenemos la dificultad en la reincorporación de los excombatientes y la persistencia de otros grupos armados. Como lo señalan Calderón Bisbal y Murnan García en su artículo de 2016, la aplicación efectiva de la justicia transicional es uno de los mayores desafíos para que se pueda consolidar el posconflicto. Ok, y llegar al posconflicto no significa que todo esté resuelto. Aunque se silencien las armas, los desafíos aún persisten y en muchos casos se transforman. Y estos son los retos y perspectivas del posconflicto. El posconflicto no implica el fin automático de la violencia, pues aún persisten problemas estructurales como la pobreza rural, la exclusión y la violencia criminal. Según Calderón Rojas, 2016, esta etapa exige más que acuerdos, pues requiere una transformación profunda del Estado y de la cultura política para que la paz sea sostenible y se traduzca en cambios reales para las comunidades afectadas. Además, el éxito del acuerdo depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, especialmente la reforma agraria, la participación política y la protección de excombatientes y de líderes sociales. Sin estos avances, la paz puede ser frágil y no se verá reflejada en los territorios. Finalmente, resulta fundamental fortalecer la memoria histórica y apostar por una educación para la paz que sea integradora y transformadora. No se trata de recordar el pasado, sino de comprenderlo en toda su complejidad para sanar las heridas, reconocer las voces de las víctimas y evitar que las raíces de la violencia se perpetúen. Solo a través de este compromiso colectivo y consciente podremos construir una sociedad capaz de romper con los ciclos del conflicto y de esta manera garantizar una paz verdadera, justa y duradera para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias.